Ahora está tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese tipo de silencio que llega después de muchos años de sonidos, movimiento y risas que han dejado huellas en cada rincón. Catalina ha salido a hacer las compras. Dice que va por víveres, pero conociéndola, volverá con algo para la casa o, tal vez, con algún detallito para mí. Ann siempre ha sido así, de atenta. Llevamos casados 24 años y justo dentro de un mes celebraremos una fecha redonda, 25 años a un cuarto de siglo. Ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como si hubiera sido ayer cuando giraba el anillo en el bolsillo, sin saber cómo proponerle matrimonio, sin hacer el ridículo. Y aquí estamos, nuestros 2 hijos ya han crecido y se han ido, y de pronto la casa se siente más vacía. Ambos, Julián y Camila, están ahora en la universidad. Julián está terminando el 4º año y Camila apenas ha empezado el 2º. Es extraño que ya no estén cerca. La casa antes tenía su propio ritmo. Julián ponía música en su cuarto, Camila discutía con Catalina sobre la hora de regreso, visitas constantes, siempre algún amigo, luego otro, y ahora, casi siempre somos solo ella y yo. Y cuando ella se va, como ahora, me quedo solo. Decidí que ya era hora de levantarme. Catalina probablemente se reiría si me viera todavía en la cama, como un señor mayo ere, aunque aún no son ni las 12. Extendí el brazo hacia el frasco de vitaminas en la mesita de noche. Lo abrí, sacudí una pastilla en la mano, o al menos lo intenté. La pequeña pastilla redonda rebotó en el borde, cayó al suelo y, por supuesto, rodó debajo de la cama. Suspiré, solté una maldición en voz baja y me arrodillé para recogerla. Debajo de la cama estaba más oscuro de lo que pensaba. Y olía polvo que antes no notaba. Pesamento, centimotos de polvo y encausten viejo. Probablemente Julian se lo olvidó antes de irse. Y entonces mis dedos tocaron algo distinto. Delgado, crujiente y claramente ajeno. Lo sac y durante unos segundos me quedé simplemente mirando. El corazón se me encogió, era un envoltorio de condón. Por un instante mi mente se apagó. Me quedé sentado en el suelo, sosteniéndolo en mi mano, como si hubiera encontrado algo extraterrestre. El primer pensamiento desconcertado, ¿quién? ¿Cómo? No ha venido nadie, en hay visitas, en hay encuentros. En los últimos 3 meses, en la casa solo hemos estado Catalina y yo. Y entonces vino otro pensamiento frío y desagradable. Después del nacimiento de Camila, me sometí al procedimiento. Decidimos que con 2 hijos era suficiente y estoy de acuerdo sin hacer preguntas. Entonces, ¿por qué hay un envoltorio de condón debajo de nuestra cama? Y fue entonces cuando apareció ese pensamiento del que intentaba deshacerme, pero no podía. Catalina me está engañando. La rabia subió de inmediato, ardiente, aguda, pero me contuve. ¿Qué se suponía que debía hacer? Enfrentarla en cuanto volviera, agitando el envoltorio de condón como si fuera una prueba irrefutable. ¿Eso no serviría de nada? ¿Lo negaría todo? ¿O, peor aún, lo voltearía en mi contra? No. Ese único objeto no bastaba. Necesitaba pruebas. Me levanté, me puse los jeans y la camisa. Tomé las llaves. La casa se volvió insoportable. Parecía que cada rincón escondía algo. Necesitaba despejar la cabeza, y sabía exactamente a quién acudirán Diego Zurita. No, no un héroe de película, el verdadero Diego Zurita, mi viejo amigo y un maldito buen detective privado. El apodo del Rubio se le pegó en los tiempos en que servía en la Guardia Costera, y se quedó con él cuando cambió el mar por las calles. Si alguien podía ayudarme a llegar al fondo del asunto, era él. Cuando entré en su oficina, Diego estaba recostado en su silla, con los pies sobre el escritorio y tomando café de una taza resquebrajada. Levantó la vista, esbozó una sonrisa y se levantó para saludarme con un apretón de manos firme. Vaya,
Si es Bruno Molina, dijo, haciéndome una seña para que tomara asiento. ¿Qué te trae por aquí? Dudé por un momento, las palabras se me atragantaron, pero luego se lo conté todo a el hallazgo. Mis dudas, esa sensación que no me dejaba en paz. Diego me escuchó con atención, serio, asintiendo de vez en cuando sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó hacia atrás, se rascó la barbilla cubierta de una barba entrecana. Está bien, Bruno, te ayudaré. Dame una semana, veré qué puedo encontrar. Pero escucha bien. Antes de que sigamos este camino, hay algo que debes pensar. Si resulta que tienes razón, prepárate, habla con un abogado, calcula lo que te espera, tanto en lo económico como en lo personal. Si esto termina en divorcio, esa sola palabra me revolvió el estómago, pero sabía que tenía razón. Sí, respondí en voz baja. Eso haré. Diego se levantó, me dio una palmada en el hombro. Lo vamos a descubrir todo. Bruno, te lo prometo. Asentí. Le di las gracias y salí de la oficina. El envoltorio seguía ardiendo en el bolsillo como si latiera. 2 horas después, ya estaba sentado frente a Baltasar Rivas. El propio Rivas se había reclinado en su silla. Sus ojos penetrantes me analizaban como un depredador evalúa a su presa. No por nada lo consideraban el mejor abogado de divorcios de Sevilla. Un verdadero tiburón, sin adornos. Si alguien podía darme la cruda verdad, era él. Expliqué la situación y me quedé en silencio mientras Baltasar hojeaba su libreta y tomaba notas. Finalmente alzó la mirada y dijo: Bruno, si esto va realmente hacia donde tú crees, corres el riesgo de perder la mitad, bienes, ahorros, la casa, todo. Tienen un régimen de bienes gananciales. En todo se divide por igual, sin importar los motivos. 50%, la mitad de todo lo que había ganado, de todo lo que Catalina y yo habíamos construido juntos. Fue un golpe directo al estómago, pero por muy doloroso que fuera, sabía una cosa, podía perder la mitad de mi vida, el dinero, la casa, pero no podía seguir viviendo con una persona que me engaña. Parece que Baltasar leyó mis pensamientos, porque se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Si de verdad has decidido seguir adelante, Bruno, aquí tienes mi consejo, compórtate con normalidad. No le des motivos para sospechar que sabes algo. Si siente que algo no cuadra, irá corriendo a su abogado, y entonces todo se volverá mucho más sucio. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Lo intentaré?, respondí. Cuando salí de su despacho, me sentía vacío, pero lleno de determinación. Tenía que mantener la compostura a pesar de la tormenta interna. Al volver a casa, Catalina estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Alzó la vista y sonrió como si nada. Sentí un nudo en el pecho, pero me obligué a devolverle la sonrisa. Mañana tengo un viaje de trabajo, dije, apoyándome en la encimera. Estaré fuera toda la semana. Esa noche se acostó a mi lado, su mano rozó la mía, sentí su calor, se acercó más, sus intenciones eran claras. Vamos, susurró suavemente, con ese mismo tono que conocía de memoria, pero no pude. Estoy cansado, dije con voz neutra. Guardó silencio, luego suspiró y se dio la vuelta hacia la pared. Yo estaba tumbado en la oscuridad, mirando fijamente al techo, y mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si ese envoltorio no era de Catalina? Después de todo, Julián durmió un par de noches en nuestra habitación antes de irse a la universidad. Mientras le hacían reparaciones en su cuarto, tal vez se le cayó por accidente, o quizá solo buscaba cualquier excusa para no creer en lo que había visto. Pero por otro lado, ¿y si todo era exactamente como temía? ¿Y si Catalina realmente me estaba engañando? Esos pensamientos me carcomían por dentro, destruyendo los últimos restos de certeza. Pero en el fondo, ya lo sabía, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé una bolsa pequeña y pedí un taxi. Catalina ni se movió mientras yo recogía mis cosas y salía de casa en silencio. Su respiración constante llenaba la quietud de la mañana mientras cerraba la puerta con cuidado. El trayecto hacia las afueras de Valencia transcurrió tranquilo en las calles. Dieron paso a edificios dispersos y carreteras casi vacías. El motel era justo como lo había imaginado, económico,
limpio, pero sin alma, un lugar adecuado para lo que tenía en mente. Me registré, dejé la bolsa sobre la cama y me senté, mirando el papel tapiz descolorido, mientras el tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Al atardecer, el teléfono vibró. Era David. Bruno, dijo con voz serena, pero con una tensión apenas contenida. Catalina acaba de salir de casa. Se ha registrado en un motel. Se me paralizó el corazón. ¿En cuál? Guardó silencio por un segundo y luego dijo: en el mismo en el que estás tú ahora. Me quedé inmóvil, sentado en el borde de la cama. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo, y el silencio del cuarto se volvió tan denso como el cemento. La idea de que Catalina estuviera tan cerca, en el mismo motel, me hacía estallar la cabeza. Minutos después, David volvió a llamar. Esta vez su voz era más firme. Su habitación está justo al otro lado de la pared. Bruno, escúchame bien. No vayas. No es el momento ni el lugar. Sal, da una vuelta, tranquilízate. No hagas una locura. Pero no pude. No, David, dije, forzando las palabras. Necesito saber. ¿Qué tal? Con mis propios oídos han escuchar. David suspiró con fuerza y pude notar un leve matiz de frustración en su tono. Está bien, pero prométeme que no harás una estupidez. Por el amor de Dios. Asentí en voz baja y colgué. Los dedos me temblaban, el corazón retumbaba en las sienes. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo se estiraba como si durara una eternidad. Y de pronto, voces al otro lado de la pared. Al principio, ininteligibles en Catalina, y una voz masculina, grave, desconocida. Pero con cada momento que pasaba, todo se volvía más claro. Estaban haciendo el amor. Catalina siempre había sido emocional en la cama, y lo que escuché me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Por qué sigues con él?, preguntó él con un deje de desprecio. Ya está viejo, han roto, no puede darte lo que necesitas, ¿verdad? La respuesta de Catalina llegó enseguida, entre jadeos, ajena, helada. No, no puede. Luego, la risa amarga del hombre. Entonces, ¿para qué lo quieres? Él paga las cuentas. Ahora cállate y sigue haciendo lo que sí sabes hacer bien. Me quedé petrificado, sentado al borde de la cama. Cada músculo en tensión, la risa que llegaba desde el otro lado de la pared me corroía como ácido. No podía escuchar más. Me levanté de un salto, los puños cerrados, iba a echar abajo la puerta, acabar con esa pesadilla de una vez. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Entró David, en su rostro era de piedra. Sin decir una palabra, se acercó y me agarró con fuerza del brazo. No lo hagas, dijo en un tono bajo y firme. ¡Suéltame!, sisé, intentando zafarme. David apretó aún más fuerte. Escúchame bien, Bruno tiene la ventana abierta. Estoy grabando todo. La cámara ya está funcionando. Vas a tener todo lo que necesitas. Si entras ahora, solo vas a perjudicarte. En el juicio, eso puede jugar en tu contra. Lo miré directo a los ojos. Mi respiración era errática y tenía la vista nublada. Me da igual el juicio, murmuré entre dientes. Quiero que paguen por esto. Él se acercó aún más, sin soltarme, y lo harán, dijo con una calma contundente. Pero no ahora. Si pierdes el control, perderás todo, piensa. Luché un segundo más. La rabia hervía dentro de mí como vapor a presión, pero las palabras de David fueron como una ducha fría. Lentamente la furia retrocedió, dejando una sensación de vacío. Me dejé caer de nuevo sobre la cama y me cubrí el rostro con las manos. Todo se había derrumbado. Me sentía vacío, humillado, impotente. La mujer en la que había confiado durante más de 20 años estaba al otro lado de esa pared y destruía, sin pestañear, todo lo que alguna vez construimos juntos. Pasaron varios minutos en silencio. Luego me levanté. Tenía la mandíbula apretada y las manos me temblaban. Me vengaré, dije con voz grave pero firme. Cada palabra ardía desde lo más profundo. Puede que intente quedarse con los bienes, pero yo la destruiré como ella destruyó mi confianza. Y lo que una vez fue nuestro matrimonio. 2 horas más tarde, ya estaba otra vez sentado en la oficina de Baltasar Rivas. Él se recostó en su silla.
Sus ojos agudos me observaban como un depredador a punto de atacar. No por nada lo consideraban el mejor abogado de divorcios en Sevilla, un verdadero tiburón, sin adornos. Si alguien podía darme la verdad, sin filtros ni compasión, era él. Le conté todo, con detalle, y me quedé quieto mientras Rivas hojeaba su libreta y tomaba notas. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Bruno, si todo va por donde crees, corres el riesgo de perder la mitad en los bienes, los ahorros, la casa, todo. Ustedes están bajo el régimen de sociedad de gananciales. Todo se divide a partes iguales, sin importar los motivos. 50%, la mitad de todo lo que había ganado, de todo lo que Catalina y yo habíamos construido juntos. Fue un golpe en el estómago, pero por muy doloroso que fuera, sabía una cosa: podía perder la mitad de mi vida, mi dinero, mi casa, pero no podía seguir viviendo con una persona que me había traicionado». Rivas pareció leer mis pensamientos, porque se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Si de verdad estás decidido a llegar hasta el final, te doy un consejo: actúa con normalidad. No le des ni una pista de que sabes algo. Si sospecha, irá directo a su abogado, y entonces todo se pondrá mucho más sucio». Asentí, sintiendo como sus palabras se quedaban dentro, clavadas como clavos. «Lo intentaré», dije. Cuando salí de la oficina, me sentía vacío, pero con una determinación férrea. Tenía que mantener la calma, por dentro, aunque todo ardiera. Al volver a casa, Catalina estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Alzó la vista y sonrió como si nada. Sentí una punzada en el pecho, pero me obligué a devolverle la sonrisa. «Mañana tengo un viaje de negocios», le dije, apoyándome en la encimera. «Estaré fuera toda la semana». Esa noche se acostó junto a mí. Su mano rozó la mía, sentí su calor. Se acercó más, sus intenciones eran claras. «Vamos», susurró suavemente, con ese tono que conocía de memoria. Pero no pude. «Estoy cansado», dije en voz baja, con un tono plano. Catalina guardó silencio un instante, luego suspiró y se dio la vuelta hacia la pared. Cuando Diego se fue, me quedé solo en la habitación del motel, iluminada por una lámpara opaca. La cabeza me zumbaba por todo lo que acababa de pasar. El cuerpo me pesaba como si el mundo entero se me hubiese caído encima. El plan era simple: no volver a casa durante 3 días, mientras Diego seguía vigilando a Catalina. Así lo habíamos acordado, pero estar solo, sabiendo lo que estaba ocurriendo, eso era una tortura real. Cuando Diego llamó por la noche, ya llevaba un buen rato caminando de un lado a otro de la habitación, apretando y aflojando los puños, reviviendo cada una de sus frases una y otra vez. Su voz al teléfono sonaba serena. «Controlad, a menos», celaramente hacía un esfuerzo para que yo no perdiera el control. Salió del motel con un hombre, dijo. «Ya lo tengo identificado. Se llama Ramón Sánchez. Es su compañero de trabajo». No dije nada. Tenía la garganta seca, y todo se me encogió por dentro. Ramón Sánchez. El nombre no me decía nada, pero saber que era alguien del trabajo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todas esas veces que llegaba tarde por trabajo. Diego continuó, con la misma calma quirúrgica: «Sigo con la vigilancia, Antu, mantente al margen. Hasta que no tengamos todas las pruebas, nada de actuar». Apenas murmuré algo y colgué. Las horas siguientes fueron insoportables. Cada segundo caía como una gota sobre metal al rojo vivo, doloroso y estruendoso. Al día siguiente, Diego volvió a llamar. Su informe era seco, preciso, y cada palabra era como un golpe al estómago. «Está pasando tiempo con Ramón en su casa. Todo sigue un patrón claro. Se ven después del trabajo, ella regresa tarde. Ya tengo suficiente material en video como para armar toda la historia». Guardé silencio. Apretaba el teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. «Y pasa todos los días», añadió. Su voz seguía firme, pero noté una leve pausa. «Siempre en casa de Ramón, antes de que ella vuelva contigo». Nos reunimos con Baltasar y Diego en la oficina de Rivas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las persianas estaban cerradas, el aire olía a cuero y café recién hecho. Rivas estaba recostado en su silla, los dedos entrelazados como una pirámide, mientras Diego se mantenía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Seguimos el plan», dijo Baltasar con firmeza. «Borja, vuelves a casa. Te mantienes tranquilo, sin movimientos bruscos.
Diego ya tiene suficiente material, pero cuanto más tiempo mantengamos el control, más fuerte será tu posición. Diego asintió. Lo importante es que sigas siendo tú. Nada de escenas, nada de preguntas, que crea que todo está bajo control. Mientras tanto, yo seguiré observando. A ver si vuelve a meter la pata. Tragué saliva, sintiendo como el nudo en el estómago se apretaba más. ¿Entendido? Respondí con voz serena, aunque por dentro ardía. ¿Puedo? Con esto. Baltasar se inclinó hacia adelante, su mirada filosa como una navaja. Bien, Angie. Bien, recuerdan, sí, pierdes el control. Pierdes todo. Tenlo presente cada segundo que estés en esa casa. Respiré hondo y asentí. Repasamos los últimos detalles antes de que me marchara. La presión era enorme, pero mi decisión era firme hasta el final. Cuando volví, Catalina estaba en la cocina. Su rostro se iluminó al verme. ¡Ya estás de vuelta!, exclamó, dando un paso hacia mí como si fuera a abrazarme. Di un paso atrás y levanté la mano. Espera. Solté de inmediato. En la oficina uno dio positivo por COVID y creo que me estoy sintiendo algo raro. No quiero exponerte. Su expresión cambió al instante, preocupada. ¿Tienes síntomas? La garganta un poco seca. Mentí, esforzándome por sonar natural. Mejor me quedo en la habitación de invitados unos días, por precaución. Catalina sintió, visiblemente inquieta. Claro, sí, necesitas algo. Té, sopa, lo que sea menos me avisa Samboy a cuidarte. Asentí con una sonrisa débil. Gracias, puedo con esto. Dudó unos segundos antes de decir, ¿y el aniversario? Solo faltan unas semanas. ¿Lo cancelamos? Negué con la cabeza, manteniendo el rostro neutro. No hace falta. En unos días estaré bien. Puedo aprovechar el aislamiento para planear algo bonito. Su rostro se suavizó, sonrió con ternura. ¡Qué lindo eres! Volví a sentir, conteniendo el volcán que rugía dentro de mí. El teléfono vibró en la mesita, rompiendo el silencio de la habitación. Supe de inmediato quién era. Salió otra vez a mediodía, dijo Diego al instante. Ahora está con Rodrigo. Todo sigue igual. Apreté la mandíbula, pero guardé silencio, dejándole continuar. Te envié el video y las fotos, añadió. Ya lo tienes todo en tu correo. Miré el teléfono durante unos segundos antes de abrir el mensaje. Ahí estaban pruebas claras, irrefutables de su traición. Catalina entrando en la casa de Rodrigo, los dos juntos, entrelazados de una forma que ni siquiera quería imaginar. Durante varios minutos me quedé mirando en silencio, sintiendo como la náusea me subía por la garganta. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, la rabia hervía bajo la piel. Finalmente, rompí el silencio. Si no fuera su esposo, dije con voz fría y distante, tal vez hasta habría disfrutado esos videos. Pero ahora solo me provoca repulsión. Un segundo de silencio y Diego volvió a hablar con voz calmada. Sé lo difícil que es esto, Bruno Ann, pero ahora es solo cuestión de tiempo. 7 días de aislamiento se sintieron como una eternidad, pero sabía que tenía que seguir el plan. Catalina estaba demasiado ocupada en su pequeño mundo como para sospechar algo. Cuando llegó el momento de salir del aislamiento, lo hice, reuniendo toda mi entereza. Me obligué a estar cerca de ella, a comportarme como si nada hubiera pasado. Por supuesto, ella estaba feliz. Seguramente esperaba que todo volviera a ser como antes, pero cuando intentó acercarse, no se lo permití. Todavía no me siento bien, dije con calma, a pesar de la tormenta dentro de mí. Hoy no estoy de ánimo. Catalina frunció el ceño. En sus ojos brilló una preocupación genuina. Has estado enfermo, Bruno, tienes que cuidarte. Lo haré, respondí. Pero la verdad es que no me siento muy bien. Al día siguiente, fui a hacerme análisis. Un perfil completo de infecciones. Necesitaba saber la verdad, asegurarme de no estar en medio de una catástrofe. La clínica fue rápida y organizada. Traté de no pensar demasiado en los posibles resultados, pero necesitaba saber. Al volver a casa, empecé a enviar las invitaciones para el aniversario a la familia, amigos, a todos los que recordaba. La celebración iba a suceder y haría todo lo posible para que fuera perfecta. Por la tarde,
Sonó el teléfono. Los niños llamaron para confirmar que vendrían a la fiesta. Sus voces encendieron una chispa cálida dentro de mí, pero se apagó rápido. Más tarde, Catalina se me acercó, con una ternura en la voz que casi sonaba sincera. Te amo, Bruno, dijo. Tengo tanta suerte de ser tu esposa. Le respondí con una sonrisa vacía, automática. La máscara me quedaba perfecta. Lo sé, cariño. Pasó una semana y por fin llegó el día nuestro aniversario. Todo estaba listo. La casa se llenó de gente, las voces resonaban en las habitaciones, las risas rebotaban contra las paredes. Todos me felicitaban, decían lo afortunados que éramos, lo hermosos que habían sido todos estos años juntos. Catalina brillaba, como siempre, con una sonrisa radiante, casi perfecta, especialmente delante de los invitados. Invitó a sus colegas, tal como me lo imaginaba. Rodrigo también vino, con su esposa. No podía evitar notar cómo se miraban, cómo Catalina trataba de mantenerse cerca de mí, mientras él se quedaba cerca, fingiendo estar absorto en otras conversaciones. Yo no invité a nadie del trabajo. Podía haberlo hecho, pero no quise. No quería a nadie de la oficina aquí, mientras se representaba toda esta farsa. Catalina, por supuesto, se sorprendió al no ver a ninguno de ellos, pero ya tenía preparada una respuesta. Todos tienen una reunión urgente, dije con tranquilidad, sin dudar ni un segundo. No era del todo mentira, más bien una verdad contada con arte, y tampoco necesitaba que vinieran. Un poco más tarde llegaron los padres de Catalina. Felicitaban de cien palabras cálidas. Me obliga a sonreír y agradecer, pero por dentro estaba vacío. Ellos no sabían la verdad. No sabían lo que yo sabía. Catalina no se despegó de mí en toda la noche. Su mano no soltaba la mía. Su sonrisa no se borraba mientras saludaba a los invitados con entusiasmo ansiado. Ahora silencio demasiado espeso, casi tangible. De que solo existe después de muchos ecos de sonidos, de movimiento, de risas, que parecen haberse impregnado en las paredes. Catalina salió de compras. Dio que solo iba por comida, pero la conozco. Seguro volverá con algo para la casa o con alguna tontería para mí. Siempre ha sido así de atenta. Levamos 24 ecos casados, y el próximo mes celebraremos un cuarto de siglo. 25 ecos juntos. Es pensamiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Parece que fue cuando tenía el anillo en el bolsillo, sin saber cómo hacer la propuesta sin parecer ridículo. Y ahora acquiescemos. Dos hijos adultos, que ya no estén con nosotros, y la casa de repente parece demasiado grande. Los dos, Yasha y Emilia, están en la universidad. Yasha está en su último año, y Emilia acaba de empezar el segundo. Es extraños en ellos. Antes siempre pasaba algo en casa. Yasha ponía la música tan alta que las paredes temblaban. Emilia discute con Catalina por la hora delegada. Los amigos entraban y salían todo el tiempo. Y ahora solo estamos ella y yo. Y cuando ella se ve, como hoy me quedo solo. Decidí que era hora de salir de la cama. Catalina sin duda se habría reído al verme tirado ahí como un jubilado, y eso que aún ni siquiera era mediodía. Estiré la mano hacia el frasco de vitaminas en la mesita de noche, abrí la tapa e intenté sacar una pastilla en la palma, pero se me resbaló. La pequeña cápsula redonda golpeó el borde de la mesa, cayó al suelo y, por supuesto, rodó debajo de la cama. Solté un suspiro y murmuré un par de palabrotas entre dientes. Luego me arrodillé para alcanzarla. Debajo de la cama estaba más oscuro de lo que imaginaba, y el olor a polvo era más intenso que antes. Empecé a buscar a tientas, tocando bolitas de pelusa y un calcetín viejo, seguro que era de Yasha antes de irse a estudiar. Pero entonces mis dedos tocaron algo distinto, delgado, crujiente y claramente ajeno. Lo saqué y me quedé congelado, mirándolo, hasta que una punzada en el estómago me advirtió lo que se venía era el envoltorio de un preservativo. Por un segundo,
Mi mente se apagó. Me quedé simplemente sentado en el suelo, con ese objeto en la mano, como si fuera un artefacto alienígena. Primero vino la confusión. ¿Quién? ¿Cómo? En la casa no había habido invitados, ni fiestas. En los últimos 3 meses, solo Catalina y yo. Y entonces llegó otro pensamiento, helado e implacable. Después de que nació Emilia, me hice una operación. Decidimos que con 2 hijos era suficiente, y yo no dudé en hacerlo. Entonces, ¿cómo demonios había llegado ese envoltorio debajo de nuestra cama? Y ahí estaba ella, la idea que había estado evitando, pero que volvió, más fuerte que nunca. Catalina me engaña. La rabia me subió a la garganta, ardiente y punzante, pero la tragué. ¿Qué podía hacer? Enfrentarla apenas regresara, agitando ese envoltorio como si fuera una prueba irrefutable. No tenía sentido. Lo negaría todo Ann. O peor aún, lo voltearía todo contra mí. No, eso no era suficiente para lanzarle una acusación a la cara. Me levanté, me puse unos jeans y una camisa. Agarré las llaves, la casa se sentía sofocante. Cada rincón ahora parecía sospechoso. Necesitaba salir a aclarar la cabeza, y sabía exactamente con quién hablar. A Diego Jones. No el de las películas de piratas, sino el verdadero Diego Jones, mi viejo amigo y excelente detective privado. Se ganó ese apodo en la Marina, y se le quedó incluso después de cambiar los barcos por las calles de la ciudad. Si alguien podía llegar al fondo de esto, era él. Cuando entré en su oficina, Diego estaba recostado en su silla, con los pies sobre el escritorio, bebiendo café de una taza vieja y resquebrajada. Al verme, sonrió. Se levantó y me estrechó la mano. Vaya, pero si es Borja Miller, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. ¿A qué debo el honor de esta visita? Dudé un momento, las palabras se me atragantaban en la garganta, pero luego lo solté todo en el envoltorio, mis sospechas, esa sensación que no me dejaba en paz. Diego escuchó con atención. Su rostro se volvió serio, asentía, pero no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó de nuevo en su silla y se rascó la barba del mentón. Bien. Borja Ante, voy a ayudar. Dame una semana, veré qué puedo averiguar. Pero antes de que empecemos a escarbar, quiero que pienses en algo. Si todo resulta ser como sospechas, prepárate. Habla con un abogado, entérate de lo que te espera, emocional y financieramente. Si esto termina en divorcio, solo de pensarlo, se me revolvió el estómago, pero sabía que tenía razón. Sí. Respondí en voz baja, así lo haré. Diego se levantó y puso una mano sobre mi hombro. Vamos a llegar al fondo. Borja Ante, lo prometo. Asentí, le agradecí y salí de su oficina. El envoltorio en el bolsillo pesaba más que nunca, como si fuera de plomo. 2 horas después, ya estaba sentado en el despacho de Arturo Rido. El mismo Arturo se recostó en su silla, mirándome con esos ojos filosos y calculadores, como un depredador evaluando a su presa. No en vano se le consideraba el mejor abogado de divorcios de toda la provincia. Era frío, meticuloso e implacable. Si alguien podía decirme la verdad sin adornos, era él. Le conté la situación mientras él hojeaba su libreta y tomaba algunas notas. Finalmente alzó la vista. Borja, si todo va como imaginas, corres el riesgo de perder la mitad. Bienes, ahorros, la casa, todo. Aquí rige el régimen de bienes gananciales. Todo se divide por igual, sin excepciones. La mitad han 50% de todo lo que he ganado, de todo lo que Catalina y yo construimos durante tantos años. Sonó como un puñetazo en el estómago. Pero, por doloroso que fuera, tenía algo claro. Puedo perder la mitad de mi vida, de mi dinero, incluso de mi hogar, pero no puedo seguir viviendo con una mujer que me traiciona. Arturo pareció leerme el pensamiento. Se inclinó hacia adelante y bajando la voz dijo, si de verdad estás dispuesto a llegar hasta el final, te doy un consejo. No muestres que algo anda mal. No cambies tu comportamiento, que todo parezca normal. Si ella huele que algo pasa, irá corriendo a su abogado, y entonces esto se pondrá el doble de sucio. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Lo intentaré, dije. Cuando salí de la oficina de Arturo, me sentí exprimido hasta la última gota, pero sorprendentemente, más decidido que nunca, tenía que mantener el control,
por difícil que fuera. Al volver a casa, Catalina estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Alzó la mirada y sonrió. Su rostro, tan normal como siempre, como si nada hubiera pasado. Esa sensación de nudo interno volvió a aparecer, pero me obligué a devolverle la sonrisa. Mañana tengo un viaje de trabajo, dije con naturalidad, apoyándome en el borde de la encimera. Estaré fuera toda la semana. Esa noche, Catalina se acostó a mi lado. Su mano rozó la mía. Se acercó más. No hacía falta decir nada. Vamos, susurró, con ese tono tan familiar, pero no pude. Estoy cansado, respondí en voz baja, firme. Ella se quedó quieta un instante, luego suspiró y se giró hacia la pared. Me quedé en la oscuridad, mirando el techo, con un torbellino de pensamientos en la cabeza. ¿Y si me equivoco? Tal vez ese envoltorio no era suyo. Quizás fue Elías quien lo dejó. Él durmió un par de veces en nuestra habitación antes de irse a estudiar, cuando estaban pintando la suya. ¿Y si se le cayó del bolsillo? ¿O será que solo me aferro a una esperanza absurda, porque no quiero aceptar lo peor? ¿O quizás todo es exactamente como temo? Esas preguntas me punzaban como agujas oxidadas, pero sabía una cosa, no había marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final, a donde sea que eso me llevara. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé mi bolso rápidamente y pedí un taxi. Catalina ni se movió. La habitación estaba en silencio, y solo su respiración tranquila me recordaba que seguía allí. Cerré la puerta con cuidado al salir. El trayecto hacia las afueras de la ciudad fue tranquilo. Poco a poco las calles dieron paso a carreteras vacías y construcciones dispersas. El motel era justo lo que esperaban barato, lo suficientemente limpio y absolutamente discreto. Exactamente lo que necesitaba. Me registré, tiré el bolso sobre la cama y me senté. Me quedé mirando las paredes desconchadas. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Al anochecer, el teléfono vibró. Era Diego. Borja dijo con voz tranquila, pero tensa. Catalina acaba de salir de casa. Se ha registrado en un motel. Sentí que el corazón se me caía al suelo. ¿En cuál? Guardó silencio un segundo, y luego respondió. En el mismo en el que estás tú ahora. Me quedé inmóvil, sentado al borde de la cama. El corazón latía en mis sienes, y el silencio pesaba como una losa de concreto. La idea de que Catalina estuviera en este mismo motel me quemaba por dentro. Cuando Diego volvió a llamar, su voz seguía siendo serena, pero firme. Ha reservado la habitación justo al lado de la tuya. Borjan, escúchame, no te metas ahora. No es el momento ni el lugar. Sal, camina un poco, enfríate. No montes una escena, pero no pude. No, Diego, dije, con la voz temblando. Necesito saber, necesito escucharlo yo mismo. Él soltó un suspiro pesado, y en su tono se notaba la irritación. Vale, ampero, no hagas una estupidez. Prométemelo, murmuré algo ininteligible y colgué. La mano me temblaba, el corazón golpeaba en el pecho con una fuerza brutal, como si fuera a salirse. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo una eternidad, hasta que, a través de las paredes delgadas, comenzaron a escucharse voces. Primero confusas, la voz de Catalina y una masculina, grave, desconocida. Luego, todo se volvió claro. Estaban teniendo sexo. Catalina siempre había sido ruidosa en la cama, pero lo que escuché después me hizo perder el control. ¿Por qué sigues viviendo con él?, preguntó el hombre. Su voz cargada de desprecio. Es viejo, agotado, ni siquiera puede complacerte, ¿verdad? La voz de Catalina sonó ronca, entrecortada, como si fuera de otra persona. No, no puede, dijo ella. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo en el vientre. El hombre rió, una risa áspera, cruel, burlona. Entonces, ¿para qué estás con él? La respuesta llegó sin dudar, fría, para que pague las cuentas. Y ahora cállate y sigue haciendo lo único que más o menos sabes hacer. Me quedé ahí, paralizado, al borde de la cama. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, la respiración entrecortada. Las voces al otro lado continuaban, las risas eran como papel de lija sobre mis nervios. No aguanté más, me levanté de golpe, los puños apretados. Mi cuerpo oscilaba entre la furia y la desesperación. Estaba listo para lanzarme, acabar con todo de una vez. Pero antes de dar un solo paso, la puerta se abrió y Diego entró en la habitación.
Su rostro estaba sombrío, concentrado. Se acercó y me agarró del brazo con fuerza. No lo hagas, dijo con firmeza. Su voz era baja, pero definitiva. Suéltame, espeté, intentando zafarme, pero su agarre se volvió más fuerte. Escúchame, Borja siguió, aún más serio. Tienen la ventana abierta. Estoy grabando todo, Ann. La cámara está funcionando. Tendrás todo lo que necesitas. Si entras ahí ahora, el que acabará en la cárcel eres tú, Ann, y en el juicio te van a destrozar. Lo miré. La rabia nublaba mi vista. El aliento se me escapaba de los labios. Me importa un carajo el juicio, gruñí. ¡Quiero que paguen! Diego se acercó aún más, sin soltarme. Y van a pagar. Dijo con firmeza, pero no así. Piénsalo, Borja, sí. Pierdes el control ahora, lo pierdes todo. No lo olvides ni un segundo mientras sigas en esta casa. Durante unos segundos más, luché conmigo mismo. La rabia hervía dentro de mí, pero sus palabras, como una bofetada de agua helada, comenzaron a calmarme. Poco a poco, la furia retrocedió y fue reemplazada por otra fuerza, una ola de dolor, densa, muda, implacable. Me dejé caer de nuevo sobre la cama y me tapé el rostro con las manos. Me sentía destrozado, humillado, vacío. La mujer a la que amé y en quien confié durante más de 20 años estaba, en la habitación contigua, destrozando todo lo que habíamos construido juntos. Se hizo un silencio denso, pegajoso. Luego me levanté lentamente. Tenía la mandíbula apretada, los puños temblaban. Se lo voy a devolver, dije en voz baja, pero con una firmeza abrasadora. Puede quedarse con mi dinero, mis cosas, pero yo la voy a destruir, igual que ella destruyó mi confianza y mi matrimonio. Cuando Diego se fue, me quedé solo en esa habitación a medio iluminar, la cabeza me palpitaba, el cuerpo pesaba como si estuviera hecho de plomo. El plan era simple: no aparecer en casa por 3 días, mientras Diego vigilaba a Catalina. Ese era el trato, Ann, pero la espera, saber lo que estaba pasando en ese mismo instante, era una tortura. Al anochecer, cuando Diego volvió a llamar, yo caminaba por la habitación, cerrando y abriendo los puños como un autómata, repitiendo en mi cabeza sus palabras una y otra vez. Su voz era tranquila, precisa, como si se aferrara con todas sus fuerzas a la serenidad para evitar que yo perdiera la mía. Se fue del trabajo durante la comida, dijo sin rodeos. Está en casa de Rogoff. Todo igual. Sin sorpresas. No respondí, solo apreté los dientes aún más fuerte. Te envié el video y las fotos, añadió. Revisa tu correo. Tardé unos segundos en mirar la pantalla antes de abrir el mensaje. Y ahí estaban las pruebas. Frías, implacables, Catalina entrando en la casa de Rogoff. Luego, ellos entrelazados. No quería ver eso. No debía verlo, pero no podía apartar la vista. El pecho se me encogió de asco. La garganta se cerró. Apreté el teléfono con fuerza. La rabia hervía bajo mi piel. A punto de estallar, finalmente hablé. Mi voz era fría, hueca. Si no fuera su esposo, probablemente hasta habría disfrutado esos videos. Pero ahora solo me da asco. Del otro lado, hubo una pausa. Luego Diego respondió, contenido y sereno. Sé que esto es muy duro, Borja, pero ya falta poco. Los 7 días de aislamiento fueron eternos, Ann, pero aguanté. Sabía que no podía romperme. Catalina no sospechaba nada, demasiado absorta en su nueva vida, demasiado confiada. Cuando llegó el momento de regresar a casa, reuní toda la fuerza que me quedaba para comportarme como si nada hubiese pasado. Ella se mostró contenta, intentó ser cariñosa, como si todo pudiera olvidarse y empezar de nuevo. Pero cuando intentó abrazarme, me aparté suavemente. Todavía estoy débil, dije con calma. Hoy definitivamente no es el momento. Ella frunció el ceño, genuinamente preocupada. Estuviste enfermo, Bruno, tienes que cuidarte. Claro, asentían, pero de verdad no me siento bien. Mañana quiero hacerme un análisis completo.
Necesito saber la verdad, asegurarme de que no estoy en medio de una catástrofe. La clínica actuó rápida y eficazmente. Traté de no pensar en los posibles resultados, pero necesitaba saber. Al regresar a casa, empecé a enviar invitaciones para nuestro aniversario a los familiares, amigos, a todos los que me venían a la mente. La celebración se llevará a cabo y me aseguraré de que todo salga impecable. Por la tarde, sonó el teléfono. Los hijos confirmaron que vendrían. Por un instante, algo se calentó por dentro al oír sus voces, pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Más tarde, Catalina se acercó a mí, inusualmente suave, casi conmovedora. Te amo, Bruno, dijo sinceramente. Soy tan feliz de ser tu esposa. Le regalé una sonrisa leve, vacía, la máscara seguía firme. Lo sé, cariño. Respondí tranquilamente. Pasó una semana, y finalmente llegó el día de nuestro aniversario. Todo estaba listo. La casa se llenó de gente, sus voces resonaban en cada habitación. Las risas rebotaban en las paredes. Todos felicitaban, decían lo afortunados que éramos, lo maravillosos que habían sido estos años. Catalina, como siempre, estaba deslumbrante, radiante, con esa sonrisa inocente que se ponía frente a los invitados. Por supuesto, había invitado a sus colegas. Rodrigo también vino, con su esposa. No pude evitar notar cómo se miraban, cómo Catalina se mantenía cerca de mí, y él se quedaba un poco apartado, fingiendo estar inmerso en una conversación. Yo no invité a nadie del trabajo. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. No en un día así, no durante este juego. Catalina se sorprendió, claro, de que no hubiera nadie de mi oficina, pero ya tenía preparada una respuesta. Tenemos una reunión importante. Todos están ocupados, dije con una leve sonrisa. No era del todo mentira, más bien una verdad flexible, pero no necesitaba testigos. Poco después llegaron sus padres, colmándonos de felicitaciones y palabras amables. Me obligué a sonreír, a agradecer, pero por dentro todo hervía. Ellos no sabían nada. No sabían lo que yo sabía. Catalina seguía a mi lado, me tomaba del brazo, su sonrisa no desaparecía, y recibía a los invitados con la misma alegría perfectamente ensayada. Y yo no podía dejar de pensar en una sola cosa, en cuanto más aguantaría esta farsa. La noche siguió su curso. Todos reían, charlaban, levantaban brindis. Todo era casi excesivamente perfecto. Y yo sabía, esto no era más que la calma antes de la tormenta. Y entonces aparecieron Diego y Butch. Había estado esperando este momento, el momento en que todo finalmente se derrumbaría. Pasé semanas preparándome, con un plan pensado hasta el más mínimo detalle. Ahora era el momento de actuar. Le pedí a Catalina que apartara la mano. Su contacto se había vuelto un recordatorio insoportable de todo lo que tuve que pasar. No discutió, solo sonrió con calma y continuó saludando a los invitados, aún sin saber lo que le esperaba. Me acerqué a la gran pantalla, instalada especialmente para esa noche. Cuando tomé mi lugar frente a ella, las luces del salón se atenuaron. Ahora todos podían verme. Tomé el micrófono. El corazón me latía con violencia, pero me obligué a hablar. Estoy agradecido con cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Empecé, mi voz sonaba firme a pesar del huracán interior. Cada uno de ustedes es importante para mí y para Catalina. Los invitados asentían. Algunos incluso sonrieron. Catalina y yo hemos vivido juntos 24 años y 6 meses. Catalina intentó corregirme, murmurando apresuradamente, ya son 25. Sonreí débilmente, contenido, con intención, y la miré. Lo explicaré. Cariño, girándome hacia Diego, que sostenía una caja grande, cuidadosamente envuelta, continué. Diego, por favor, entrégale el regalo a mi esposa. Diego avanzó hacia la pantalla. Catalina, aún radiante, se acercó y se colocó junto a sus padres. No tenía idea de lo que estaba por venir. Su padre ayudó a quitar el envoltorio, y sentí como el aire en la sala se volvía espeso. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. El impacto en el rostro de Catalina al ver el contenido era exactamente lo que había anticipado, pero eso no lo hizo más fácil. En la imagen estaba ella, encima de Rogelio nacían el amor. El grito de Catalina rompió el tenso silencio. La reacción de su padre fue predecible: ira, furia. «Bruno,
¿Qué clase de broma es esta?, gritó, la voz temblando de rabia. Respondí con calma, casi con frialdad. No es una broma, es solo una escena del video que van a ver ahora. La foto es solo el comienzo. Estoy listo. Diego se acercó a la consola. Los clics de los botones sonaron especialmente claros antes de que el video comenzara a proyectarse en la pantalla. Catalina, Rogelio, todo tal como ocurrió, y su voz, ahora resonando por todo el salón, ya no pertenecía a la mujer con la que había vivido casi toda mi vida. Solo lo necesito para que pague las cuentas. Esas palabras golpearon a los presentes como una bofetada. A mí no me afectaron, ya las había escuchado antes. Reinó un silencio sepulcral. Sentía las miradas de los invitados quemándome la espalda, pero no me inmuté. Justo en ese momento, desde detrás del telón, apareció un hombre vestido con un traje negro. Su sangre fría no hacía más que acentuar lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Se acercó a Catalina con paso firme, sin siquiera mirarla. Se detuvo frente a ella y le tendió un sobre color ocre. Señora Ortiz, usted ha sido notificada. Catalina se quedó paralizada. Su mano se alzó instintivamente hacia el sobre, pero no lo abrió. Su mirada oscilaba entre aquel hombre y yo. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y furia. Intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sin esperar ninguna reacción, el hombre se dirigió hacia Rogelio, que estaba allí, como clavado al suelo, con una expresión de culpa y desconcierto en la cara. Le entregó otro sobre y pronunció con voz firme: «Señor Morales, notificación entregada». Los ojos de Rogelio se abrieron con sorpresa. Miró a Catalina con nerviosismo, que aún luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera decir algo, el hombre siguió avanzando. El siguiente fue el director general, Fernando Telles. La sala pareció encogerse mientras él se acercaba. Cada paso resonaba como un eco. Le entregó a Fernando un sobre más, repitiendo: «Señor Telles, notificación entregada». Fernando, un hombre a quien una vez respeté, tomó el sobre con el ceño fruncido. Su rostro palideció mientras alternaba la vista entre los papeles y yo. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. El hombre de negro no respondió. Se dio la vuelta y abandonó el salón como si todo aquello fuera parte de su rutina. Miré directamente a los ojos de Fernando. «Señor Telles, es una demanda por violación del Código Ético Corporativo». Sus subordinados salían a almorzar para involucrarse en asuntos cuestionables. Otra vez, silencio. Los invitados intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Observé cómo el rostro de Fernando se deformaba primero por la confusión, luego por la ira. A mí no me importaban. Él también formaba parte. Él lo sabía. Él lo sabía. Me volví hacia Rogelio, el hombre que no solo traicionó mi confianza, destruyó mi hogar. «Señor Morales, usted será demandado por la destrucción de la unidad familiar». Mis palabras resonaron en las paredes del salón como un disparo. Vi cómo se encogía, como si el golpe hubiera sido físico. Pero mi atención ya se había desviado hacia Catalina. Tuve que tragar saliva, pero no me permití mostrar debilidad. Ella me había causado la herida más profunda. Fue su elección. Ella destruyó todo lo que habíamos construido juntos. Y a ti, Catalina, te entregaron los papeles del divorcio. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaron, pero aún no había terminado. Tenía que escucharlo todo. «Antes dije que estuvimos juntos durante 24 años y 6 meses. Es cierto, pero nuestro matrimonio terminó el día que tú le permitiste a ese hombre acostarse a tu lado». Las palabras eran amargas, pero sinceras. No pensaba endulzarlas, y según los resultados de una investigación privada, todo comenzó hace 6 meses. En sus ojos se cruzaron la culpa y la furia, pero no me importaba. Ella había elegido su camino. Ahora era mi turno. «No me importa por qué lo hiciste», dije, y mi voz se volvió dura, como un martillo contra el yunque. «No necesito saberlo. Solo lárgate, Ann, de mi casa». Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Un clic seco en el final. Los días siguientes se arrastraban como una sombra espesa. Pero el caos apenas comenzaba. Los padres de Catalina no se rindieron. Llamaban, venían, intentaban convencerme de que desistiera de lo que, según ellos, era una decisión impulsiva. «Vadim, hijo, tú no entiendes.
insistía su madre, mirándome con ojos llenos de ansiedad. Catalina está pasando por una etapa difícil. Han estado juntos tanto tiempo, pueden superar esto. Su padre, habitualmente reservado y parco, habló por primera vez en mucho tiempo, seco, firme, con voz de hombre. No puedes simplemente borrar 24 años. Piensa en la familia, piensa en lo que han construido. Pero fui inflexible. La decisión estaba tomada y nada podía cambiarla. La traición había sido demasiado profunda. No había retorno. No necesitaba sus consejos, ni sus intentos de justificarla. Le había dado a Catalina más que suficientes oportunidades para ser honesta. Ella eligió la mentira y yo elegí la verdad. Pero incluso entonces, Catalina no se rindió. En la audiencia, cuando todo parecía completamente claro, presentó una versión nueva, extraña. Tenía lágrimas en los ojos y me miraba con una súplica desesperada. Vadim, por favor. Su voz temblaba. Tengo un desequilibrio hormonal. Solo necesitaba más cercanía. ¿Y tú? Tú no podías. ¿Y yo? No podía creer lo que estaba oyendo. Ahora esa era la explicación. Miré a mi abogado, Baikov. Había confusión en sus ojos, pero actuó de inmediato. Señora Ortiz, usted nunca informó a mi cliente de ningún problema de salud. Además, el expediente carece de documentación médica, análisis o pruebas que respalden sus afirmaciones. Catalina se estremeció. Bajó la mirada, no esperaba una respuesta tan directa. El juez, que hasta ese momento había guardado silencio, se inclinó hacia adelante. Su voz fue severa. Señora Ortiz, si realmente padecía una condición médica, ¿por qué no se lo comunicó a su esposo? ¿Por qué no buscaron ayuda? Especialmente si, como usted dice, esto afectaba gravemente su matrimonio. Catalina no respondió. Vi cómo la frustración se acumulaba en su rostro. El juez no esperó más. Sus palabras sonaron como una sentencia definitiva. Si hubiera habido un problema real, lo lógico era discutirlo en pareja. Pero aquí no hay pruebas. Este tribunal no encuentra fundamentos para la reconciliación. Yo estaba preparado, ya lo había dicho todo. Sabía que no había camino de regreso. Después de 7 meses de audiencias duras, cartas y emociones contenidas, el tribunal aceptó mi solicitud. El divorcio fue oficial. Pero todo eso dejó no solo consecuencias legales. Los hijos, Eugenio y Milagros, quedaron en el ojo del huracán. No eligieron bando pero su silencio lo decía todo. Estaban enojados con Catalina por su traición, pero también estaban molestos conmigo por la forma en que expuse la verdad. No podía culparlos, saqué todo a la luz. Desgarré a la familia, y aunque consideraba justificadas mis acciones, entendían que ellos también les dolió. Ellos dejaron de hablar tanto con ella como conmigo. Era su manera de lidiar con lo ocurrido. Les di espacio, me alejé. Fue insoportable. No saber qué lugar ocupas en la vida de tus propios hijos es un vacío que nada puede llenar. Pero tomé mi decisión. Solo quedaba aceptar sus consecuencias. También hubo muchos cambios financieros. Después del divorcio, mis activos fueron literalmente divididos en partes iguales. Todo lo que construí durante décadas se repartió por la mitad. Dolía ver cómo lo que creció con esfuerzo y noches sin dormir se iba, pero a pesar de todo, no me arrepentí. Catalina recibió su parte, pero mi dignidad, mi honor, esos se quedaron conmigo. Eso no lo entregué. Rodrigo tampoco salió bien parado. Ahora él mismo estaba al borde del divorcio. Sabía que su esposa había contratado a Baikov, mi abogado, y si Baikov toma un caso, casi no hay salida. Sí, Rodrigo jugó su papel en la ruina de mi matrimonio, pero ahora era su propio mundo el que se desmoronaba. Y estaba claro, la retribución no tardaría en llegar. Y el director general solo quería cerrar todo el asunto. Tenía sus propios intereses, y un escándalo público no le convenía. Él mismo se acercó a mí. Nos reunimos en persona, sin testigos. Su propuesta fue clara: 1 millón. Si retiraba la demanda, querían silencio, un final. Y yo era el único que podía ponerle punto final a esa historia. Ya me había divorciado de Catalina. Ya no necesitaba venganza. Acepté lo que pasó. Y si ese dinero podía brindarme algo de estabilidad para empezar de nuevo, estaba listo. Retiré la demanda. En ese millón aún sigue intacto.
Para mí no son solo billetes, es un símbolo, un sello, un signo de que esa puerta está cerrada. Para siempre han pasado 3 años. Ahora estoy sentado en la terraza de mi pequeña casa, en el campo. El sol desciende lentamente en el horizonte. El cielo se tiñe de esos tonos que solo pueden verse aquí, en el silencio y el espacio abierto. El aire es limpio y fresco, y esta paz es exactamente lo que soñé todos estos años. A mi lado están mis perros, 2 pastores alemanes, Max y Duque, leales como nadie. Siempre están cerca, siempre alertas, como si supieran que no permitirán que nadie más me haga daño. No son solo perros, son familia. Mi guardia personal, mi tranquilidad, mi recordatorio de que no estoy solo en la granja es pequeña. Sin lujos, pero es mía. Hace un año empecé desde cero alimentando gallinas, reparando cercas, aprendiendo a entender la tierra. Y ¿saben? Encontré en eso un propósito. El trabajo simple, repetitivo, me dio justo lo que me faltaba. Estabilidad, aquí hay un ritmo. Los animales en la tierra, en las estaciones. El tiempo pasa lento. Y yo aprendí a caminar a su ritmo, a valorar cada día. Pero quizás lo más sorprendente han sido los niños. Pensé que los había perdido para siempre en Jacobo y Emilia. Empezaron a venir otra vez, al principio con cautela, con torpeza, pero vi que los muros entre nosotros empezaban a caer. Ya no son niños, tienen su propia vida, sus propias batallas, pero cada visita es un paso. Hablamos de la granja, del clima, de cosas pequeñas que no duelen. Ya no intento arreglar nada, solo estoy presente. Si me necesita menos, aquí estoy. Y Catalina, bueno, me han llegado rumores. Ahora vive con sus padres. Dicen que va a terapia, que intenta entenderse a sí misma, entender el pasado. No esperaba que le fuera fácil. Ahora tiene sus propios demonios. Y, curiosamente, incluso me da un poco de pena. Sí, después de todo, pena no le deseo mal. Esa ya no es mi historia. Pero es difícil cerrar para siempre el corazón a quien amaste de verdad. No siento amargura, no estoy enojado. Todo eso ya quedó atrás. Aquí, en el silencio, entendí una verdad simple: mientras te aferres al rencor, seguirás viviendo en el pasado, y yo ya no vivo allí. Mi ahora son los gritos matutinos de los pájaros, el susurro de las hojas y los ladridos de mis perros persiguiendo zorros. Esta es mi vida tranquila, real en uno. Quizás, por primera vez en muchos años, verdaderamente feliz. Gracias por haber estado conmigo. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Si esta historia les tocó, compártanla. Y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces, para comenzar de nuevo, solo hay que soltar.